Cuando pensamos en la filosofía helenística, es un error imaginarla como un conjunto de teorías abstractas. En realidad, estamos hablando de algo mucho más práctico, de auténticas guías para la vida, concebidas en una época de profundos cambios y una severa crisis existencial. En este análisis vamos a examinar cómo, tras el colapso del mundo clásico, la filosofía se vio obligada a reinventarse para ofrecer al individuo un ancla en mitad de la tormenta. Para abordar este tema seguiremos un itinerario claro. En primer lugar, es fundamental que nos sumerjamos en el contexto histórico que dio origen a estas filosofías. Una vez comprendido el problema, exploraremos las principales soluciones que surgieron, el epicureísmo, el estoicismo y las vías más radicales del cinismo y el escepticismo. Y finalmente, cerraremos con una reflexión sobre su legado conjunto y su perdurable influencia en todo el pensamiento occidental. Para comprender la naturaleza de estas filosofías, es imprescindible, como decía, examinar el mundo del que emergieron. El siglo IV a.C. fue testigo de un cambio de paradigma extraordinario, la transición de la ciudad-estado autosuficiente, la polis, a los vastos e impersonales imperios helenísticos. Profundicemos en este momento crucial. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. no fue un simple evento político, fue un auténtico cataclismo cultural y existencial. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, se fracturó, dando lugar a una serie de reinos en constante conflicto, gobernados por sus generales, los llamados diádocos. Este hecho supuso en la práctica la defunción del modelo que había definido la vida y el pensamiento griegos durante siglos, la polis. Y esto nos lleva a la consecuencia más profunda de todas, a un cambio fundamental en la identidad. En la Atenas de Platón o de Aristóteles, la identidad de una persona estaba íntimamente ligada a su papel como ciudadano, a su participación en la vida pública. De repente, ese individuo se ve convertido en un súbdito anónimo dentro de un imperio inabarcable, cosmopolita y gestionado por una burocracia lejana. Este desarraigo generó, como es lógico, una profunda crisis de sentido. Frente a esta nueva realidad, la filosofía no tuvo más remedio que reorientar su enfoque. La gran pregunta ya no podía ser sobre la política ideal o la metafísica abstracta. Ahora debía tratar sobre el individuo y su supervivencia espiritual en un mundo que sencillamente ya no controlaba. Y esta es precisamente la nueva pregunta central que va a impulsar todo el pensamiento helenístico. Fíjense en el cambio de enfoque. Se abandona la cuestión platónica de cómo construir una ciudad justa para centrarse en esta otra, mucho más personal, mucho más urgente. La filosofía se convierte en una herramienta terapéutica, una guía para la vida interior, un arte del buen vivir. El objetivo común de la mayoría de estas escuelas se puede encapsular en un término griego fundamental, ataraxia. Se puede traducir como ausencia de turbación o imperturbabilidad. Este estado de paz interior, de calma serena, se convirtió en el nuevo bien supremo, el fin último al que aspirar en medio del caos exterior. Bien, una vez establecido el problema y el objetivo, vamos a examinar la primera de las grandes escuelas que ofrecieron una respuesta sistemática, el epicureísmo. Fundado por Epicuro de Samos en su famosa comunidad filosófica, El Jardín, proponía un camino hacia la ataraxia a través de una concepción muy particular del placer. Aquí es absolutamente crucial que entendamos algo. Cuando Epicuro habla de hedoné, de placer, no se está refiriendo en absoluto a lo que hoy podríamos llamar un hedonismo vulgar o de excesos. Para él, el mayor placer es un placer estable y tranquilo, que se deriva precisamente de la ausencia de sufrimiento. Y esto se fundamenta en dos conceptos clave. El verdadero placer para Epicuro es, por tanto, una conjunción. Por un lado, la aponía, la ausencia de dolor en el cuerpo, y por otro, la ya mencionada ataraxia, la ausencia de turbación en el alma. Para lograr esta última era necesario disolver los dos mayores miedos que afligen a la humanidad, el temor a los dioses y el temor a la muerte. Esta célebre cita ilustra con una lucidez asombrosa el argumento materialista de Epicuro. Basándose en la física atomista de Demócrito, él sostenía que el alma, al igual que el cuerpo, está compuesta de átomos que sencillamente se dispersan al morir. La muerte es la ausencia de sensación, por tanto, no puede ser experimentada, y no hay razón para temerla. En cuanto a los dioses, argumentaba que, si existen, son tan perfectos que no se inmiscuyen en los turbulentos asuntos humanos. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica de esta filosofía? Una vida de moderación, el cultivo de la amistad en una comunidad pequeña y, fundamentalmente, apartarse de la vida pública y de sus inevitables ansiedades. Vive oculto, late biosas, era su lema. La paz para el epicúreo se encuentra en la esfera privada, no en la pública. A continuación, vamos a explorar una filosofía que ofrece una respuesta radicalmente distinta. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, no proponía la retirada del mundo, sino todo lo contrario, un compromiso virtuoso con el deber dentro de él, aceptando el destino con entereza. Este contraste que vemos aquí es fundamental.
Mientras los epicúreos buscaban la ataraxia en su jardín, lejos del tumulto político y social, los estoicos la encontraban en el cumplimiento del deber, en el desempeño del rol que el orden cósmico racional les había asignado. La práctica central del estoicismo se resume en este ejercicio racional, conocido como la dicotomía del control. La clave de la sabiduría estoica reside en esta distinción. Solo debemos ocuparnos de aquello que depende exclusivamente de nosotros, nuestros juicios, nuestras respuestas internas. Todo lo demás, la salud, la reputación, la propia muerte, son, para ellos, indiferentes y deben ser aceptados con ecuanimidad, pues forman parte del orden racional del universo, al que llamaban logos. Por tanto, el ideal del sabio estoico no es la ataraxia epicúrea, sino la apateia. Es muy importante señalar que este término no significa apatía en el sentido moderno de suprimir toda emoción. Significa estar libre de pasiones irracionales, de las pateye, como el miedo, la ira o el deseo descontrolado. Es un estado de serenidad virtuosa que se logra al vivir en armonía con la razón universal. Además de estas dos grandes escuelas sistemáticas, surgieron otras respuestas, si cabe, todavía más extremas a la crisis de la época. Analicemos brevemente el cinismo y el escepticismo, dos caminos verdaderamente radicales hacia la liberación interior. Como ilustra esta tabla, ambas escuelas eran fundamentalmente rupturistas. El cinismo, con Diógenes de Sinope como su máximo exponente, proponía vivir como un perro, rechazando todas las convenciones sociales, la riqueza, la fama, el poder, por considerarlas artificiales y contrarias a la naturaleza. Por otro lado, el escepticismo de Pirrón de Elis argumentaba que, puesto que nada puede conocerse con certeza, la única actitud sabia es la de suspender el juicio. Este concepto, la epoqué o suspensión del juicio, es el núcleo del escepticismo pirrónico. Al abstenerse de afirmar o negar cualquier dogma, el escéptico se libera de la angustia del debate y de la frustración de no alcanzar una verdad definitiva. Y de esta renuncia al conocimiento absoluto emerge, paradójicamente, la anhelada paz mental, la ataraxia. Muy bien, habiendo examinado estas 4 respuestas distintas a una misma crisis existencial, es momento de sintetizar su propósito común y su impacto duradero en la historia del pensamiento occidental. La característica que define a todas estas escuelas es que ninguna era un mero ejercicio intelectual. Eran, ante todo, filosofías eminentemente prácticas, diseñadas para ser vividas. Ofrecían un ancla moral, una hoja de ruta para alcanzar la libertad interior en un mundo que se había vuelto inmenso, complejo e impredecible. Esta tabla final nos ofrece una comparación sinóptica muy clara. El epicureísmo busca la paz a través de la retirada y el placer moderado. El estoicismo busca la virtud a través de la razón y el deber. El cinismo, la autosuficiencia mediante el rechazo radical de lo social. Y el escepticismo, de nuevo la paz, pero a través de la suspensión del juicio. 4 caminos, pero un mismo origen, la necesidad de dotar de sentido a la existencia individual. En definitiva, el gran legado del helenismo fue esta introspección, este giro hacia el sujeto. Al poner al individuo y su búsqueda de la serenidad en el centro de la indagación filosófica, estas escuelas sentaron las bases de gran parte de la ética y la filosofía moral, que se desarrollarían posteriormente en Roma y en toda la tradición occidental. Y concluimos este análisis dejando abierta una última reflexión. Frente a las ansiedades de nuestro propio mundo globalizado e incierto, la pregunta sobre qué herramientas nos ofrecen estas antiguas filosofías para navegar la existencia sigue siendo sin duda tan pertinente hoy como lo fue hace más de 2 milenios.